de pie. Más cuidado con el cabecito, ¿sí? No nos vayamos a ir de bruces. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por esta mañana que nos convocas en torno a tu palabra. Te agradecemos por el don de la fe que nos permite comprender el mensaje de salvación que nos das por medio de Jesucristo, tu Hijo amado. Te pedimos que en este momento, en el contexto de este Congreso Eucarístico Diocesano, crezcamos en fidelidad a ti, en fidelidad a la Iglesia y sobre todo en fidelidad a la Eucaristía, en la cual tu Hijo amado se entrega a nosotros y nos alimenta, siendo Él el pan de vida, para dar vida al mundo. Haz que cada uno de nosotros, alimentados por la Eucaristía, crezcamos también en esta unión con tu Hijo amado, para que por medio de nuestro trabajo y entrega también colaboremos para que el mundo tenga vida. Ponemos en tus manos también al Papa Emérito Benedicto XVI, que ha fallecido en estos días, para que tú lo recibas en tu santa gloria y le concedas el don de interceder por nosotros. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, mujer eucarística, ruega por nosotros. Pueden sentarse. Muy bien, pues ante todos sean bienvenidos. Vamos a tratar en este día, en 2 momentos, el tema de la última cena y el legado eucarístico. Sabemos todos que la última cena es considerada el punto de partida de la Eucaristía, pero la última cena también debe comprenderse dentro del marco general de la obra salvífica de Dios realizada en Cristo Jesús, que llega a su culmen en el misterio pascual, ya que del misterio pascual emana todo el sentido teológico y toda la fuerza salvífica de los sacramentos, empezando por el bautismo y la Eucaristía, que de hecho siempre fueron los sacramentos que de primera instancia comprendieron todos los creyentes. Vemos aquí algunos puntos que nos permiten comprender la teología de los relatos eucarísticos. Tenemos 3 relatos eucarísticos en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, pero antes que ellos, San Pablo había escrito ya el primer relato de la última cena. A ver, vamos a darle un punto extra, aquí como en las clases. ¿En dónde encontramos ese relato de San Pablo de la última cena? En Corintios 11. 1 Corintios 11. Muy bien, un aplauso de aquí a Muy bien, 1 Corintios 11 se escribió más o menos por el año 56, 57, por ahí. Es más o menos la época en que se datan las 2 cartas a los Corintios. San Marcos, que fue el primer evangelista en escribir históricamente, cronológicamente hablando, escribe en torno al año 70. Y después Mateo, tomando del Evangelio de Marcos y de otras fuentes, elabora su propio Evangelio por el año 80. Y más o menos por el 85 se estima a lo más tardar el Evangelio de San Lucas. Y el Evangelio de San Juan se cree que es de los años 90 del primer siglo. Entonces, San Pablo, cuando dice en 1 Corintios 11, les comunico lo que a mi vez he recibido. San Pablo hace mención de una tradición oral que llegó hasta él. De quienes venía no lo dice, pero claramente se deduce que es una tradición que viene desde los apóstoles, que a lo largo de las décadas, desde la muerte y resurrección de Jesús hasta que Pablo recibe la tradición de Jesús, que comúnmente se le llama así a las tradiciones recibidas por Pablo y muchas otras comunidades, que son tradiciones orales. Pablo dice: yo lo recibo con integridad, sabiendo que si no creemos en esto, nuestra fe habrá
porque esta tradición que nos viene desde Jesús a través de los apóstoles y de las diversas comunidades son el fundamento de nuestra fe, la fe apostólica. Y ya después dice que la noche en que iba a ser entregado, Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos, tomó el pan, dio la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo, y en cada misa escuchamos esas palabras, ¿verdad? Con una ligera variante que nos presenta la liturgia, porque toma elementos de todos los relatos eucarísticos, las palabras de institución sobre el pan y el vino, dichas por Jesús. Así entonces vemos cómo todo relato eucarístico se fundamenta sobre todo en el relato de la última cena. La Eucaristía es presentada como un banquete, que pongo aquí, mesiánico y eclesial. Se esperaba ya desde época de los profetas, sobre todo Isaías, por ejemplo, por ahí Isaías 26, 27, encontramos esos pasajes donde dice que Dios realizará un banquete, un festín con manjares opulentos. Dios convocará a gente de todos los pueblos a ese banquete. O sea, ya hay una prefiguración de un banquete que Dios va a ofrecer a todas las naciones para comunicarles la vida eterna. Después tenemos que en época después de que los israelitas regresaron de Babilonia, ¿se acuerdan que estuvieron 48 años esclavizados en Babilonia, en el siglo VI antes de Cristo? Cuando ellos regresan del exilio y se vuelve a construir el templo de Jerusalén por Zorobabel y se retoman, digamos, todas las tradiciones cultuales, es decir, las de culto, pero se llaman cultuales, ¿verdad?, para agradecer a Dios los dones recibidos, se comienza a desarrollar una esperanza mesiánica. Se espera la llegada de un ungido de Dios. La palabra Mashiach en hebreo significa ungido. Se espera que un hombre ungido con una misión especial de parte de Dios realice la obra de Dios en el mundo. Después, con el paso del tiempo, allá por el siglo II antes de Cristo, vino una invasión de los seleucidas sobre Israel. Los seleucidas eran aquellos descendientes de Seleuco, que, yéndonos atrás en el tiempo, había sido un general de Alejandro Magno. Cuando muere Alejandro, se reparten el imperio de Alejandro entre los 12 generales que tenía. Seleuco queda al frente de la región de Asiria, de donde con el paso del tiempo nació Antíoco IV Epífanes, que fue el gran dolor de cabeza de los judíos, porque en el siglo II, allá por el 174 a.C., invadió Jerusalén, desacralizó el templo, incluso ordenó una matanza de cerdos sobre el altar principal del templo de Jerusalén. Sabemos que los cerdos son animales impuros para los judíos, y entonces surge entre los israelitas la esperanza nuevamente de que Dios envíe un ungido que enaltezca Jerusalén, que glorifique al pueblo de Dios y que venza a los enemigos. Surge entonces no solo una esperanza mesiánica, sino incluso una esperanza apocalíptica. Se espera entonces la intervención definitiva de Dios en la historia para glorificar a su pueblo, sobre todo en la ciudad santa. Y esas esperanzas se van a reflejar en los evangelios. Los evangelistas van retomando elementos de la esperanza mesiánica, de la esperanza apocalíptica, de la intervención definitiva de Dios en la historia, y esto se va a concretar sobre todo en la persona de Jesús, en cómo las comunidades comprendieron la vida y misión de Jesús por el hecho de que resucitó de entre los muertos, algo que no se esperaba. Cuando Jesús resucita de los muertos, entienden todos los seguidores que Jesús es ese Hijo del Hombre que Dios había prometido enviar al mundo.
¿Dónde tenemos el texto del Hijo del Hombre? ¿En qué profeta? Daniel, capítulo 7. Ahí en el capítulo 7 se dice: ha habido muchos reinos que están simbolizados por bestias destructoras, reinos humanos que destruyen y someten a los humanos. Pero Dios enviará a un Hijo de Hombre revestido con autoridad celestial para establecer el reino de Dios sobre la tierra. Y entonces la vida y misión de Jesús, vista a la luz de la resurrección, permite a todos sus seguidores comprender el sentido profundo de quién es Jesús. No es un gran profeta como muchos decían. De hecho, vamos a ver un texto que refleja eso. Jesús es la presencia de Dios en la tierra. Jesús es este Hijo de Hombre y también Hijo de Dios, que viene a establecer el reino de Dios sobre la tierra. ¿Cómo define San Pablo el reino de Dios? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Qué importante entonces es comprender todo este contexto que nos permite entender ahora qué función tiene la Eucaristía dentro del plan de vida de Jesús. La Eucaristía es un memorial, no solo porque Jesús dice: hagan esto en memoria mía, sino porque un memorial es la actualización en el aquí y ahora de una acción salvífica realizada por Dios. Cada misa en la que vamos, y de hecho les van a recordarla en las siguientes conferencias, cada misa es un memorial, es la actualización del acto sacrificial de Jesús, pero de manera ahora incruenta, sin derramamiento de sangre. No es otro sacrificio, es el mismo. Esto es algo que, por ejemplo, Lutero no entendía. Lutero nos acusaba a los católicos de estar multiplicando sacrificios en cada misa. Lo que pasa es que Lutero no iba a la pontificia, ni a los seminarios de ahora. No se enteró que la Eucaristía no es otro sacrificio, es el mismo sacrificio de Jesús, pero que se actualiza, se hace presente aquí y ahora con el mismo efecto salvífico. Y la Iglesia celebra diario la Eucaristía para que tú participes del sacrificio redentor de Jesús y aquí y ahora recibas la gracia sacramental. Tenemos en el Nuevo Testamento hay diversos testimonios sobre la intención de Jesús en la última cena, y también conocemos que hay una historia de la recepción de la cena en el siglo I. ¿Qué es eso de la historia de la recepción? En cómo entendieron la última cena las diversas comunidades. En esta primera parte vemos entonces los textos. Ya les hablaba de 1 Corintios 11. Aquí está el texto de San Pablo que dice, capítulo 11, versículos 23 al 26 son los centrales, pero me alargo aquí en el texto hasta el 29 porque tiene elementos que también nos ayudan a profundizar el sentido de la Eucaristía. Dice San Pablo: porque yo recibí del Señor lo que he transmitido a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se da por ustedes, hagan esto en recuerdo mío. Asimismo también la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, cuantas veces la beban, háganlo en recuerdo mío. Pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncien la muerte del Señor hasta que venga. Y agrega después: por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, sea reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada uno y coma así el pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. ¿Qué reflejan estos versículos? Una comprensión particular de que la cena del Señor que celebran los cristianos, por ejemplo los cristianos de Corinto, no se compara a una simple cena de convivencia, que comúnmente les llamaban el ágape, ¿no? Así nos han comentado también en nuestros grupos parroquiales.
El ágape o agape, ¿qué es? Es una convivencia que tiene un sentido espiritual, sí, pero no es la cena del Señor. La cena del Señor tiene una característica particular. Hay que discernir en el pan el cuerpo de Cristo. ¿Qué es eso de discernir? Pues es darte cuenta que ahí está el cuerpo del Señor. Y la sangre de Cristo se hace presente en ese vino y en la copa. Y San Pablo dice, antes de comulgar, diciendo en términos actuales, ¿verdad? Comprende que ahí está el Señor, cuerpo y la sangre de Cristo. Si te vas a unir a Él, procura estar en un estado de pureza interior, con la conciencia limpia. Por eso se nos recomienda pues, confesarnos, sobre todo si tenemos pecados graves, antes de comulgar, para no meternos en problemas. Dice, comes y bebes tu propio castigo. O indignamente. Decimos el dicho sobre advertencia, no hay engaño. Entonces, ya estás advertido. Eso refleja la importancia que Pablo le da a la última cena y a la conexión que tiene con la cena del Señor que celebran los cristianos de Corinto. En los evangelios sinópticos tenemos aquí las tres versiones de la última cena en Mateo, Marcos y Lucas, siguiendo la secuencia que tenemos en nuestras Biblias. Mateo 26 al 30 nos presenta en la primera parte lo que es propiamente la cena del Señor y después una reflexión que hace Cristo en torno a cuándo volverá Él a tomar del fruto de la vida. Dice Mateo, bueno, en su relato, mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan, lo bendijo, lo partió y dándolo a sus discípulos dijo. ¿Se fijan cuántos verbos hay ahí? ¿Cuántos verbos realiza Jesús? Tomó, bendijo, lo parte y lo da. ¿Okay? Tomen, coman, este es mi cuerpo. Tomó luego la copa y dadas las gracias se la dio diciendo, beban de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. ¿Qué diferencia tiene con el relato de San Pablo que ya vimos? Que aquí agrega un elemento más, el elemento redentor o redentorista, para el perdón de los pecados. Después agrega Jesús, y les digo que desde ahora no beberé de este producto de la vid hasta el día aquel en que lo beba con ustedes nuevo en el reino del Padre. Y cantando los himnos salieron hacia el monte de los olivos. ¿Qué importancia tiene eso de cantar los himnos? ¿Saben cuál es la importancia? Que la cena de Jesús no fue una cena cualquiera. No fue solo una cena de despedida, como incluso algunos especialistas dicen. La última cena fue solo una cena de despedida y ya después le cambiaron el significado por una cena pascual. En la cena pascual se cantan himnos al final de la cena. Por eso pongo aquí este versículo de San Mateo. Cantando los himnos salieron al monte de los olivos. Ese agregado ya nos dice algo. No fue una cena común. Es una cena con un particular elemento pascual. Están cantando los himnos como se cierra la cena del Pesaj, o sea, de la cena hebrea de la Pascua, aunque todavía no era la Pascua, pero es muy importante este último versículo que agrega este elemento de conexión que muestra cómo Jesús, desde que mandó a los discípulos, vayan y busquen allí al que se acuerdan que dice, van a encontrar una casa cuyos
segundo nivel está arreglado con divanes. Preparen ahí que la cena de Pascua. Ya desde que Jesús envió a sus discípulos, y aquí termina esto diciendo que antes de ir al monte de los olivos cantan himnos. Tenemos la versión de San Marcos. Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Nuevamente los 4 verbos, y dijo: tomen, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dándole las gracias se la dio, y bebieron todos de ella. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. ¿Qué es eso de la alianza? Porque tenemos aquí en Mateo, versículo 28, mi sangre de la alianza. Nuevamente acá aparece el concepto de alianza en Marcos. ¿De qué alianza se trata? Sí, es un pacto. El pueblo de Israel ya era el pueblo de la alianza. ¿Pero cuál era el pacto que le daba identidad a Israel? Se pudiera decir para el pueblo de la nueva alianza, o sea, para todos nosotros. Sí, pero ahorita veamos primero para los israelitas por qué ellos se consideraban pueblo de la alianza. ¿De cuál alianza hablaban ellos? La del Sinaí, ¿verdad? La alianza del Sinaí, que se sintetiza en esta expresión: mientras tú cumplas estos mandamientos, yo seré tu Dios. Tú pones y yo pongo. Ese es el pacto. ¿Ok? ¿Qué pone el pueblo? La fidelidad a los mandamientos. Que en síntesis son 10 mandamientos, que en realidad son más de 614 según todo el Pentateuco. Pero concretamente lo que son para todos, los 10. Porque hay otros mandamientos que son exclusivos para varones, otros son para mujeres, etcétera, etcétera. No se puede aplicar el total de más de 600 mandamientos a todos. Los fariseos eran lo que intentaban. Pero concretamente la alianza se puede sintetizar en esos 10. Ahora Jesús aquí habla de una nueva alianza. ¿Con base en qué habla de una nueva alianza? En los profetas, sobre todo Ezequiel. También encontramos elementos en Zacarías, en el mismo de Isaías. Dios promete una alianza donde Él enviará al pueblo el don de su espíritu para que desde nuestro interior sepamos adorar a Dios, ahora sí, como podrá San Juan, en espíritu y verdad. Ya no necesitarán ser educados, dice allí el profeta, no, ya el mismo Espíritu Santo hará de cada uno de los miembros del pueblo de Dios un adorador en verdad. Ahora aquí Jesús habla del pacto, de un nuevo pacto, una nueva alianza, sellada ahora con la sangre de Jesús. Versión de San Lucas: cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua, esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la comeré hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Y recibiendo una copa, dadas las gracias, dijo: tomen esto y repartan entre ustedes, porque les digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vida hasta que llegue el reino de Dios. Tomó luego el pan y dadas las gracias lo partió y se lo dio, diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar la copa, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por ustedes. ¿Qué particularidad vemos en el texto de Lucas? Que hay 2 copas, una antes de comer el pan y una después de comer el pan. Precisamente tenemos versículos del 19 al 20, la mención de la última copa.
¿Por qué 2 copas? Alguien dirá. ¿Acaso San Lucas se equivocó cuando tomó las referencias de Marcos, de Mateo, de Pablo? No. Lo que hace Lucas es agregar otros elementos explícitamente pascuales. Menciona la Pascua en labios de Jesús en el versículo 15. Pero después, en los versículos 19 y 20, cuando habla de la otra copa, de la que dice esta es la copa de la nueva alianza, en el contexto de la cena pascual de los judíos, esa es la copa de la bendición. En la cena judía de la Pascua se usan varias copas, pero la copa de la bendición es la que se toma después de cenar. Antes de cenar ya están, digamos, brindando, ¿verdad? Brindemos por el triunfo de Dios cuando sacó a los israelitas de Egipto. Brindemos ahora por la alianza establecida con los israelitas. Ahora brindemos con la copa de la alianza, porque se ha consumado el triunfo de Dios. Ahora se dan cuenta de algo. En la cena pascual se cena cordero. ¿Por qué en ninguno de los relatos aparece un cordero? Porque el cordero es Jesús. Exacto, esa es la finalidad de la estructura de los relatos. Decirnos, hey, miren, aquí hay pan, aquí hay vino. Y te quedas, ¿y el cordero? El Señor es el cordero. Ajá. Y ahí vemos entonces cómo hay una intención, no solo en Jesús, sino en cada uno de los evangelistas. Hay una intención muy clara de decirnos, esta cena no fue solo una cena de despedida, fue una cena dentro del marco de la fiesta de Pascua que estaba por celebrarse en Jerusalén. Sabiendo Jesús que Él iba a ser entregado antes, adelanta su cena de Pascua con los discípulos, como diciendo, no me la pierdo, ¿verdad? Prefiero hacer la cena antes que quedarme sin la cena de Pascua, sin proporcionarles la cena de Pascua a mis discípulos. Pero además aprovecha eso para establecer la nueva alianza. Y ahí podemos hablar entonces, hay un legado en estos relatos que hemos visto. Hay una cena de despedida dentro de un contexto pascual, la comprensión del sentido sacrificial. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que se entregan para redención de los pecados. Jesús es el Cordero, por eso no aparece el Cordero en ningún relato, y viene la perspectiva escatológica relacionada con el reino. ¿Qué es eso de perspectiva escatológica? La perspectiva de cara al fin de los tiempos. Dice Jesús, ya no beberé de este fruto de la vid hasta que tenga el cabal cumplimiento del reino de Dios. Como diciendo Jesús, no habrá nuevamente, bueno, yo no volveré a beber de este fruto hasta que se consuma toda la salvación. Y entonces Jesús opera la obra de salvación, nada más que aún no se consuma en nosotros. Es el ya, pero todavía no, del que nos habla la escatología, que es esta disciplina teológica, actualmente una disciplina de la teología especulativa, parte de la teología dogmática, que nos habla de los días últimos, la situación última del hombre, salvación o condenación, etc. Todos esos temas son propios del tratado de la escatología. Vemos cómo en los textos bíblicos no encontramos tratados teológicos. Lo que encontramos es una teología narrativa. Si en lugar de evangelios los evangelistas nos hubieran dejado relatos, o más bien tratados teológicos, no cualquiera los entendería. En
En cambio, escriben narraciones, ¿por qué? Porque la narración nos define. Fíjense cómo ustedes llevan una vida según la narración de vida que ustedes tienen para ustedes mismos. Cuando tú despiertas y dices, híjole, todo lo que he hecho en mi vida, empiezas a hacer todo el recuento, la forma en que lo relatas para ti, la forma en que tú le das un significado a ciertos eventos de tu vida, te van definiendo. Las decisiones que vas a tomar, las tomas también a la luz de la identidad que tú mismo te diste a través de la narración. Tú te has creado para ti una identidad narrativa. Y eso es lo que encontramos en los evangelios cuando nos hablan de Cristo. Y al narrarnos a Jesús también, nos comunican la teología de la salvación, una salvación realizada por Cristo, pero lo hacen en forma de narraciones, para que intuitivamente captes inmediatamente el sentido de los relatos como relatos de salvación, relatos salvíficos. Entramos ahora a la segunda parte, antes de entrar a nuestro descanso. De hecho, nuestro descanso, ¿qué hora es? ¿Perdón? Bueno, entonces, aquí tengo marcado el momento de descanso. Vamos a procurar entonces avanzar un poquito. La teología cuántica sobre la Eucaristía. Ya vimos cómo los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que como vimos en un cuadro sinóptico, en un solo golpe de vista, vimos el contenido de la última cena y lo hemos comparado también con el primer relato que existió sobre la última cena, que es el relato de San Pablo. Ahora pasamos al no relato de las palabras de Jesús sobre el pan y el vino en San Juan, porque no existen. San Juan no nos pone las palabras de Jesús sobre el pan y el vino. Lo que hace es presentarnos una teología narrativa, pero a través de otros recursos. San Juan desarrolla una cristología narrativa. El relato de la última cena difiere mucho de lo que hemos encontrado en los otros textos. ¿Se acuerdan que en el relato de San Juan Jesús lava los pies a los discípulos? Pero no dice nada sobre el pan y el vino. Y uno se queda ching, entonces como que a Juan le faltó algo. No le faltó. Tiene otra estrategia para contar. Juan desarrolla una conexión entre la multiplicación de panes, el discurso de Cafarnaúm y el lavatorio de pies. Vamos a ver el primero, la multiplicación de los panes. Aquí Jesús toma las veces del Dios providente del Antiguo Testamento que alimentó a los hijos de Israel. ¿Se acuerdan de la escena del maná? Estamos los israelitas siguiendo a Moisés, se mueren de hambre en el desierto. Dios nos ha traído aquí para matarnos de hambre, y quejándose como mexicanos. Y entonces Moisés habla con Dios y Dios dice, bueno, ahí les voy a dar el maná. Y además codornices. ¿Quién ha comido codornices? Tan ricas, ¿verdad? Imagínate qué manjares. Así que Dios no puede estar olvidando a su pueblo, les provee el alimento para que tengan vida. Jesús, en el pasaje de la multiplicación de panes, pone a prueba a sus discípulos, no solo a Felipe, ahorita vamos a ver el texto, para que ellos mismos vean su nivel de incomprensión sobre su identidad. Es decir, no se dan cuenta de quién es Jesús. Pero ellos no lo conocen porque siguen pensando en términos humanos. Les preocupa la falta de alimento. ¿No ven que Jesús es el pan de vida? Quien a Jesús tiene, nada le va a faltar. El contexto de la fiesta de la Pascua, lo dice el texto de San Juan, estaba cerca la Pascua. Los tres verbos de acción realizadas por Jesús, la distribución de los panes y los peces, así como la mención de los trozos sobrantes, van conformando un árbol eucarístico al pasaje. Y ahora sí tenemos el texto. Dice así: después de esto, se fue Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades, y mucha gente le seguía porque veían las señales que realizaban los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos.
Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. ¿Ok? Entonces ya te pone aquí escenario, personajes, tiempo, cercano a la Pascua, y ahora sí comienza la acción. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe: ¿dónde vamos a comprar panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, ¿pero qué es esto para tantos? Dijo Jesús: hagan que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba, se recostaron pues los hombres en número de unos 5,000. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias los repartió entre los que estaban recostados, y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. Hay 3 de los 4 verbos que comúnmente encontramos en la última cena. Toma panes, da acción de gracias y los reparte. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recojan los trozos sobrantes para que nada se pierda. Los recogieron pues y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente la señal que había realizado, decía: este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Dándose cuenta Jesús de que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. Vemos cómo estos últimos versículos llaman la atención. La gente dice: este es el profeta que había de venir. ¿A quién se refieren? Deuteronomio 18 nos pone en labios de Moisés unas palabras donde él dice: en el futuro vendrá un profeta tan grande como yo, al que ustedes deberán escuchar. Ese pasaje de Deuteronomio 18 va a ser la clave para entender las aclamaciones de mucha gente en los 4 evangelios. Cuando Jesús realizó un milagro: sí, grande el profeta que había de venir. Aquí también tenemos, por ejemplo, esa expresión en San Lucas cuando Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Lucas 7, versículos 11 a 17. Al final del pasaje dice que la gente decía: Dios ha visitado a su pueblo, un gran profeta nos ha enviado. ¿A quién se refiere? Deuteronomio 18. Aquí también, es el profeta que había de venir, Deuteronomio 18. Juan el Bautista se entera que Jesús está haciendo milagros, entre ellos está sanando al criado de un centurión, un enemigo. San Juan se queda: ¿qué está haciendo Jesús? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué está favoreciendo a nuestros enemigos? Y le manda a preguntar por medio de unos discípulos: ¿eres tú el que debía de venir o tenemos que esperar a otro? ¿A qué hace alusión esa expectativa? A Deuteronomio 18. ¿Qué le respondió Jesús a Juan? ¿Quién se guarda? Dile que los cojos caminan, los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el reino de Dios, la buena nueva del reino de Dios. Como diciendo, ¿qué entenderá? ¿Por qué dice eso Jesús? Porque Isaías había predicho que la era mesiánica se iba a caracterizar por eso. Los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos oyen. Después, en otro pasaje, los muertos resucitan y se anunciará la salvación del reino a los pobres. Y entonces es cuando ya finalmente Juan el Bautista entiende: no, sí, entonces sí es.
Ya Juan puede morir a gusto porque ha dado bien para que Jesús realice entonces su obra, que es establecer el reino que Juan venía anunciando días antes. Nada más que no lo va a establecer como Juan esperaba, sino que Jesús le recuerda a Juan: el reino vendrá, pero no con la hoz a punto de cortar, como predicaba Juan, sino con la misericordia. La misericordia trasciende también a Israel, también es para los paganos. Ahora bien, el relato de Juan no es simplemente una estructura literaria que se basa en un hecho. O sea, hay una base histórica. Jesús realmente alimentó a miles de personas en un lugar, pero cuando Juan se sentó y dijo: ¿cómo relato esto? Encuentra en el Antiguo Testamento, el segundo libro de Reyes, capítulo 4, este pasaje donde Eliseo multiplica alimento también. Dice los versículos 42 a 44 del capítulo 4 del segundo libro de Reyes: vino un hombre de Baal Salizar y llevó al hombre de Dios, en este caso Eliseo, primicias de pan, 20 panes de cebada y grano fresco en espiga. Y dijo Eliseo: dáselo a la gente para que coman. Su servidor dijo: ¿cómo voy a dar esto a 100 hombres? Él dijo: dáselo a la gente para que coman, porque así dice Yahvé: comerán y sobrará. Se lo dio, comieron y dejaron de sobra, según la palabra de Yahvé. Entonces, ¿qué encuentras aquí? En el segundo libro de Reyes ya ha habido una multiplicación de panes en el Antiguo Testamento. A través del profeta Eliseo, Dios da y hasta sobra alimento. Dios se vale de un enviado, de un mensajero que es Eliseo, y entonces atiende la necesidad del pueblo dándoles de comer. Al principio decían: ¿cómo voy a dar esto a 100 hombres? ¿Cómo nos repartimos cuando vamos a la panadería y nada más encontramos 3 tristes bolillos? En estos días en que de repente hasta estás dormido y alguien toca la puerta y te asoma: la tía Chona nos cayó de visita. No, pues entonces la tía Chona, ábrele. No, pero es que viene con el marido y los hijos y los nietos y hasta la novia del nieto, con todo hijos. Son 20, se vienen en camión. ¿Cómo les vas a dar 3 tristes bolillos a tanta gente? Pues ahí pide a Eliseo, a nuestro Señor Jesucristo, que le enseñe cómo le hizo. Los relatos están, se nos presentan para mostrarnos la acción proveniente de Dios. Cuando Juan decidió escribir el relato de la multiplicación de panes, utilizó como base el texto del segundo libro de Reyes, pero eso no significa que Jesús no haya multiplicado panes. O sea, sí lo hizo, pero Juan dijo: ¿cómo digo en pocas palabras, en una estructura ya conocida, lo que Jesús hizo por su pueblo? Y además vamos a encontrar elementos eucarísticos en el pasaje. Se habla de la proximidad de la Pascua. Hay un contexto de banquete mesiánico. Dios provee alimento para que su pueblo tenga vida. Ya lo hizo Dios ahí en el desierto con el maná. Ya lo hizo Dios con Eliseo. Ahora lo hace con Jesús. Jesús toma los panes, da la acción de gracias y los reparte. 3 de los 4 verbos de la última cena. Se recogen los trozos sobrantes para que nada se pierda. Esto de trozos sobrantes en griego, que es el idioma en que se escribe el Evangelio de San Juan, se dice klasmata. ¿Qué importancia tiene la expresión klasmata? Resulta que en las comunidades juánicas se hacía mucho énfasis en los klasmata, los trozos sobrantes.
Y no solamente en relación a este pasaje, sino en la praxis de llevar el pan eucarístico a los enfermos, a los que no habían podido participar de la comunidad, de la celebración comunitaria de la Cena del Señor. Los trozos sobrantes se daban después a los enfermos. Y la expresión técnica para referirse a esos trozos sobrantes era curiosamente el mismo término que San Juan usa aquí, clásmata. Clásmata es el plural de clásmaton. Clásmaton es la palabra, sustantivo neutro, que significa trozo sobrante. Y esos trozos sobrantes ya en plural, el plural se hace con A, los neutros hacen A, el plural en griego, con alfa, clásmata, tenían esa finalidad, darse a aquellos que no habían participado ordinariamente de la cena en el momento en que se realizaba la cena. Vemos, por tanto, que en el texto juánico no solamente encontramos una anécdota, encontramos una forma literaria tomada del segundo libro de Reyes y encontramos también teología narrada, donde en la proximidad de la Pascua el Dios providente alimenta a su pueblo para que tenga vida. Hay una conexión con la última cena en los otros relatos, con las acciones de Jesús. Toma los panes, da la acción de gracias y los reparte. Se recogen los trozos sobrantes en relación con la praxis de las comunidades juánicas y el acontecimiento recibido como una señal cuyo significado será comprendido por el lector en el discurso eucarístico de Cafarnaúm. Después de que Jesús multiplica los panes, camina sobre las aguas en el Evangelio de San Juan. Después llega a la orilla y ahí lo empiezan a cuestionar y se da cuenta que la gente fue rodeando el lago y llegó, y después entran en Cafarnaúm, en la sinagoga que está ahí luego, a 30 pasos del mar, y ahí Jesús da este discurso, que es el discurso del pan de vida, donde nos va a dar ya todos los elementos teológicos para entender la multiplicación de panes y para entender también la conexión con los textos eucarísticos que ya vimos en los Evangelios sinópticos de San Pablo. Vamos a tomarnos un descansito, no sé cuánto tiempo disponemos para el descanso. 15 minutitos. Bien, entonces vamos a estirarnos un poquito y nos van a proyectar los videos, ¿verdad? Ahorita terminando el descanso vemos unos videos y continuamos con esta sesión. Gracias. Antes de que pasemos al break, de parte de los padres encargados de la Santa Iglesia Católica,